Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios. Hola, bienvenidos a Conversando con Emilio. Faltan 2 días para que se cumplan 30 años de aquel por ahora que cambió la historia política moderna de Venezuela. Un mensaje de 72 segundos que literalmente nos cambió la vida. Para hablar de eso y mucho más, tenemos hoy a Douglas Tineo. Él es diputado regional del Consejo Legislativo de Miranda y secretario general de Bandera Roja en el Estado. Douglas, bienvenido. Muchas gracias, Emilio. De verdad que agradecido, y como inicias el programa, una fecha histórica, de verdad que es una fecha y polémica, muy polémica. 4 de febrero, Douglas, en 2 días se cumplen 30 años de aquella intentona golpista en la que participó el teniente coronel Hugo Chávez Frías. ¿Cuál es el balance de esos acontecimientos 3 décadas después, desde la visión del partido Bandera Roja? Mira, en primer lugar, el 4 de febrero, haciendo un poco de historia, se produce un momento cumbre estelar, diría, de la Cuarta República, en el momento en que esa Cuarta República estaba en agonía, estaba en una situación de agonía bastante, muy grande, esa situación de agonía de la Cuarta República, con una crisis política bastante grande, incluso todo ese drama que se vivió en la época de Luis Herrera Camping, de Jaime Lucinchi, el problema de Blanca Ibáñez, eso fracturó mucho al puntofijismo aquí. Acuérdate tú que ya habíamos vivido el 27 de febrero, también que se definió como el Caracazo. Eso crea un quiebre. El 27 de febrero del 89 crea un quiebre ya de una crisis política, social bastante fuerte, donde habíamos vivido la época de la bonanza, está barato, dame 2, de Carlos Andrés Pérez, 74, 78 o 73, 78, donde luego Luis Herrera Campi, en todo lo que tiene que ver, ustedes recordarán el problema del Viernes Negro, del 13 de febrero del 83, crea una crisis, una devaluación bastante fuerte, una crisis social, un desempleo, una inflación altísima en Venezuela, y en donde hay todos unos antecedentes importantes que para poder llegar al 4 de febrero sin analizar todos esos antecedentes es imposible hacerlo. El 4 de febrero es producto de todo ese quiebre que se venía produciendo. Ahora se produce, Douglas, ese quiebre el 4 de febrero y esos acontecimientos. Y te repito, ¿qué balance hacen ustedes entonces de ahí en adelante? Yo creo que el balance que nosotros pudiésemos hacer, y que yo como sociólogo, como político pudiese hacer, es que Venezuela es una máquina, es un pueblo y de sectores sociales que produce cambios muy violentos. Y te digo, los sucesos del 23 de febrero, el Caracazo, el Puertoñazo, el Carupanazo, el Barcelonazo, es decir, toda una serie de acontecimientos que se dan en Venezuela en la Cuarta República, que hay que evaluarlo. Ahora, la pregunta concreta, una respuesta concreta, tiene que ver un balance, yo creo que desde el punto de vista político fue un fracaso. Yo creo que fue un fracaso bastante grande, donde el gobierno de turno, en este caso el gobierno de Carlos Andrés Pérez, o el puntofijismo, no supieron interpretar, ni interpretaron el 27 de febrero que le había sucedido eso, ni mucho menos interpretaron la situación del 4 de febrero y continuaron con sus políticas neoliberales, incluso muy apegados al Fondo Monetario Internacional. Creo que tanto los adecos como los copellanos de verdad no supieron interpretar el descontento que había no solo en el pueblo civil, en las masas, en el movimiento estudiantil, en el movimiento obrero, sino también en el pueblo uniformado, en ese pueblo del ejército, la aviación, porque eso también es pueblo.
Entonces no interpretaron esa situación y no lograron llevarlo. Evidentemente que el 4 de febrero crea un quiebre ya en la política venezolana. Y fíjate tú que cuando yo hablo de la agonía de la Cuarta República, después de los sucesos de Carlos Andrés Pérez, del gobierno de Carlos Andrés Pérez, ustedes recordarán que Carlos Andrés Pérez no cumplió con los 5 años de gobierno. Ahí vino Ramón J. Velázquez. Es decir, un quiebre muy grande se da en Venezuela y en donde la economía venezolana se va a pique, el desempleo es muy grande, el movimiento estudiantil en la calle. Entonces, después de Ramón J. Velázquez, ¿qué viene? Viene un señor llamado Rafael Caldera, que trata de interpretar ese descontento que hay en el pueblo de Venezuela, en las Fuerzas Armadas, se monta, rompe con el punto fijismo, rompe con AD, crea una organización llamada Convergencia, se une con un grupo de gente que él llamó muy coloquialmente el chiripero, y desde ese momento ustedes se dan cuenta de que ya en Venezuela el bipartidismo no gobernó más, no gobierna más, no gobernó más. Es decir, el puertorriquismo se rompe con Carlos Andrés Pérez, ya no gobierna más. Y fíjate tú cuáles eran las alternativas que buscó el pueblo de Venezuela después de eso, de esos sucesos de Ramón J. Velázquez del 4 de febrero. La alternativa fue un Caldera, fue un Andrés Velázquez, que incluso todavía hay duda si ganó o no ganó las elecciones, ¿sí? con Andrés Velázquez, Irene Sáez, el señor Sala Romer. Buscaron unas alternativas distintas. Y después de Caldera viene Chávez. Y Chávez se monta sobre un discurso totalmente distinto a lo que fue el 4 de febrero. Totalmente distinto. Es decir, una demagogia interpretando correctamente el sentir del pueblo. El sentir del pueblo. Y conectándose con la gente. Usted me ha completado mi discurso, señor Emilio Materán. De verdad, eso lo interpretó Chávez sobre 2 consignas básicas: acabar con el hambre del pueblo y luchar contra la corrupción. 2 consignas, no fueron más. Y eso se montó el pueblo, que ya venía descontento con los adictos y con los copellanos, y rompió con esto. Hoy, a casi 30 años, que en 48 horas se cumplen 30 años de este proceso, hoy ese pueblo, hoy podemos decir que el balance es negativo y que de una gestión del año 2000, que nace desde el año 99 hasta hoy, yo puedo decir que el balance es totalmente negativo y que la salida hoy de los pueblos no puede ser de esa manera. ¿Participó Bandera Roja el 4 de febrero para ayudar, siendo un partido de izquierda, para ayudar a Chávez? Yo creo ¿O era parte de ese movimiento desde el punto de vista civil? Mira, Bandera Roja evidentemente que sí, está en todos los libros de la historia contemporánea, la historia de hoy. Bandera Roja jugó un papel importante en ese proceso con el MBR 200 desde el año 90, incluso con la gente del PRB, Partido Revolucionario de Venezuela, que lo dirigía Douglas Bravos. Bandera Roja participó directamente en ese proceso. Estuvimos involucrados en todo el movimiento estudiantil. Ustedes recordarán que Bandera Roja tenía una gran fuerza en el movimiento estudiantil, en todas las universidades, pedagógicos, todo. Teníamos capital para eso y jugamos un papel y estuvimos. Y no solo desde el punto de vista de la acción, sino también desde el punto de vista del aporte político que dimos para la elaboración del programa de salvación, de reconstrucción nacional que se venía discutiendo con todos los factores políticos. Ahí no solo estaba el MBR 200, sino también estaban otros sectores de la sociedad civil, ahí estaban sectores de la oligarquía, y había intelectuales, incluso ahí estaba José Vicente, sí, una cantidad de gente intelectuales que participaron allí, que después de los años comenzaron a surgir los nombres y que el propio Chávez se dio a la tarea de decir, bueno, ¿cuándo estuvimos? ¿Cómo participamos? Luego Douglas Bandera Roja rompe con Hugo Chávez Frías. ¿Por qué rompe un partido de izquierda como Bandera Roja relaciones con Hugo Chávez Frías? Bueno, yo quiero decirle a ustedes, y lo hemos dicho también en distintas oportunidades, Bandera Roja, desde el inicio, cuando comenzamos las conversaciones con el MBR 200, nosotros lo establecimos a través de Argenis Chávez,
establecimos esas relaciones con Argenis y luego vino las relaciones con los militares. Siempre estuvimos en oposición al planteamiento del MBR-200. Es decir, el planteamiento del MBR-200 sobre lo del Bolívar, estuvimos en contra de eso. Siempre planteamos de que el protagonismo principal tenía que ser del pueblo. Siempre planteamos que el camino tenía que ser hacia el socialismo. Ellos nunca estuvieron de acuerdo con eso. Nunca. Ni Arias, ni Chávez, ni Urdaneta, ni Joel Acosta Chirino, que eran los principales protagonistas de ese 4 de febrero. De ese 4 de febrero nunca estuvieron de acuerdo. Sin embargo, nosotros decidimos seguir marchando, dando el debate político, ideológico, todo lo que fue el año 91. Fue un debate bastante duro, no solo desde la dirección del MBR y de la dirección de los partidos, incluso a mí que me tocó estar en Caracas con la relación directa con varios de los que hoy son parte del gobierno. Me tocó una relación muy directa con ellos, el debate sobre el problema del cambio social, del rompimiento de la Cuarta República, sobre el problema del socialismo. Fue un debate bastante arduo. Ellos nunca lograron entender eso. Sobre el rompimiento con Chávez, el rompimiento con Chávez se da de manera formal desde el momento en que Chávez ya está preso en el cuartel San Carlos. Nosotros ahí ya teníamos esa relación. Cuando él llega a Yare, ya esa relación ya no existía, la relación política. Existía la vinculación directa con un señor que terminó siendo luego gobernador del estado Bolívar, Antonio Rojas Suárez. Termina siendo el gobernador de Bolívar. Era nuestra relación directa ahí con ese sector de los militares. Y luego con un señor que era teniente coronel o coronel, no recuerdo, que también estaba preso. Su seudónimo era Huacipati. Hoy está en el gobierno, Huacipati, una excelente relación con él. Pero ya desde el punto de vista político, incluso cuando nosotros llegamos al 27 de noviembre y establecimos las relaciones tanto con Gruber como con Visconti, ya las relaciones con el MBR-200 estaban rotas. Acuérdense ustedes que el 27 de noviembre es un movimiento distinto al MBR-200, incluso es un componente de las Fuerzas Armadas que se levantan distinto al de Chávez. El 27 de noviembre es el componente aviación, es el componente marina o la Armada, ya son componentes totalmente distintos, pero ya nuestra relación con el señor Hugo Rafael Chávez Frías y con el MBR-200 ya estaban rotas para lo que es el año 92, estaban rotas. ¿Y cuál es la relación ahora de Bandera Roja con Nicolás Maduro? Ninguna. Nosotros en ningún momento tuvimos... Salido Chávez del escenario. Incluso ¿No con comienza Chávez, una nueva relación con el presidente Chávez, Nicolás Maduro? Incluso con Chávez jamás hubo una relación del gobierno. Al principio, lo que fue el año 99, el año 2000, sí hubo unos acercamientos, algunos ofrecimientos de parte del alto gobierno. Directamente de Hugo Rafael Chávez Frías hubo ofrecimiento de ministerios, de cargos para Bandera Roja, y nosotros simplemente, y los enlaces fueron unos señores que uno está muerto y otros están por allí. Uno es José Vicente Rangel. Otros están de parranda. José Vicente Rangel. Otro fue un señor llamado Luis Miquelena. Fueron los enlaces para los ofrecimientos de Bandera Roja de algunos cargos en el gobierno, y nosotros simplemente dijimos que Chávez iba a ser una nueva estafa para el pueblo de Venezuela, y no nos equivocamos. Chávez iba a ser una estafa. El pueblo estaba depositando toda la confianza en Hugo Rafael Chávez Frías. No culpo al pueblo, el pueblo andaba buscando una salida desde hacía muchísimos años, y como dije en mi primera parte de mi intervención, este es un pueblo que andaba buscando cambios, incluso que se producen el 27 de febrero, que se producen el 4 de febrero, que se venían produciendo. Ese era un pueblo que andaba en la búsqueda de ese cambio. Incluso ese cambio que ese pueblo buscaba, también lo buscó con Caldera, con Rafael Caldera. Un sector o un porcentaje bastante alto del pueblo lo buscó en Andrés Velázquez. Otro sector creía que Irene Sáez iba a convertir a Venezuela como tenía Chacao. Entonces, bueno, jugó a eso. Es decir, era un pueblo que andaba en la búsqueda de una salida y sigue buscando una salida democrática, vivir mejor, una mejor calidad de vida para este pueblo, porque este pueblo entiende hoy
de que Maduro no es la solución a su problema. Douglas, vamos a ir a un corte de publicidad y al regreso vamos a conversar. ¿Era inevitable ese cambio en la historia de no haberse producido esa transmisión, esos 72 segundos de Hugo Chávez, casi que en cadena nacional? ¿Hubiese ocurrido otro evento, a tu parecer, porque la gente definitivamente estaba buscando un cambio? Vamos a ir a un corte de publicidad y al regreso más de Conversando con Emilio en este programa especial a propósito de los 30 años del 4 de febrero con el diputado Douglas Tineo. Él es diputado regional del Consejo Regional Legislativo de Miranda y secretario general de Bandera Roja en el Estado. Ya regresamos. A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. Estamos de regreso conversando con Emilio, hoy día de la Candelaria, de la Virgen de la Candelaria, 2 de febrero, día de la Feria del Lebranche también, allá la gente de Tacarigua, La Laguna. Le mandamos un saludo a toda la gente de Barlovento. Estamos haciendo un programa especial sobre el 4 de febrero, pasado mañana se cumplen 30 años. Y estamos conversando con Douglas Tineo, diputado regional del Consejo Legislativo de Miranda y secretario general de Bandera Roja en el Estado. Douglas, ¿cuál quieres, dejé esa pregunta al aire, sería la historia de no haberse producido esa transmisión en cadena de Hugo Chávez Frías? Mira, nosotros consideramos en la historia de no haberse producido esa transmisión de esos segundos que le dieron a Hugo Rafael en ese momento. Yo creo que la vida de la Cuarta República ya tenía un final. Para ese momento le correspondió a Hugo Rafael jugar ese papel. Le correspondió. Pero si no se hubiese dado ese momento, se hubiese producido el 27 de otro evento, hubiese sido el 20, y otros actores, pero inevitablemente hubiese habido un cambio. Hubiese habido un cambio en Venezuela porque, repito, la Cuarta República estaba en sus momentos finales, estaban ya en agonía, estaba en terapia intensiva. La Cuarta República, ya el pueblo ya estaba cansado de los adecos y de los copellanos, ya no creían más en su proceso y, como lo dije anteriormente, buscó una alternativa en Rafael Caldera, estaba buscando una salida, estaba buscando un cambio en Venezuela y creo que de no producirse esa cadena nacional con Chávez, hubiese sucedido otro y esa agonía hubiese sido lo peor. Lo peor que puede suceder a los pueblos es cuando los regímenes comienzan a agonizar, que ya no tienen respuesta a los pueblos. Yo creo que hoy la Quinta República está en agonía. La Quinta República está en agonía y hay que buscar una salida. Y la Quinta República está en agonía desde hace más de 20 años. Tiene una agonía, pero siempre para que exista un muerto en la política tiene que haber un enterrador, tiene que haber quien lo entierre, tiene que haber quien lo sepulte, tiene que haber alguien, un movimiento político, social, económico en los cuales permita ese entierro. Fíjate tú el caso del 23 de enero del 58, Marcos Pérez Jiménez estaba en un proceso que ya no daba respuesta, el movimiento de las Fuerzas Armadas, la seguridad nacional torturando, matando gente, persiguiendo, cerrando medios, y bueno, un pueblo se levantó, sucedió el 23 de enero del 58, sucede esto del 4 de febrero, y así son los sucesos históricos en el mundo. Los sucesos son así, y tú ves grandes imperios que han caído. Bueno, la caída del Imperio Romano, nada más y nada menos, uno de los imperios más fuertes que ha existido en el mundo. ¿Cómo logra caer el imperio? Gracias a los desgastes políticos que se dieron durante todo esos más de 300 años de gobierno del Imperio Romano. Y creo que hoy no estoy diciendo que este régimen de Nicolás Maduro, chavismo o chavismo Maduro, va a durar 300 años como el Imperio Romano.
pero sí creo de que hay que buscar una salida, a este régimen. Yo creo que el pueblo es el que está sufriendo, hay que buscar una salida a la oposición venezolana, el propio gobierno, los grandes capitales, las grandes potencias del mundo, tienen que buscarle una salida. Ahora fíjate, hay gente que piensa, hay instituciones que se encargan del análisis político de los países, el caso del Banco de Crédito Suizo, que piensan que hay chavismo para rato. Por ejemplo, en un informe que ellos publicaron recientemente, el Banco de Crédito Suizo dice que hay chavismo por un tiempo, como decimos en Venezuela, que hay chavismo para rato. El informe dice textualmente: el chavismo ha creado un sistema político en el que, a pesar de su falta de apoyo popular, es probable que su gobierno persista durante años. Las condiciones electorales fueron marginalmente mejores en las recientes elecciones regionales, pero divisiones en la oposición y los obstáculos fueron clave para mantener el control del poder del partido gobernante PSUV a escala nacional. Los partidos históricos de la oposición venezolana y sus líderes parecen estar perdiendo el apoyo de muchos, dada su incapacidad para asegurar un cambio en el país. El chavismo seguirá implementando prácticas antidemocráticas para seguir gobernando en el país. Eso lo dice en el informe. ¿Hay chavismo para rato? Yo había leído el informe, había leído esto, y de verdad que es un análisis muy sesgado, un análisis demasiado lineal. Pareciera que la política, mira, la ciencia política o la ciencia política no es la matemática, no es una ciencia exacta. 2 por 2 van a ser 4, hoy, mañana y siempre. O 2 más 2 va a ser 4, hoy, mañana y siempre. Pero en la política, lo que hoy es verdad, mañana no puede ser. Mañana pudiera no ser. No pudiera no ser. Eso es la política, y que la oposición va a permanecer así siempre no es verdad. No es verdad. Y la prueba está el 9 de enero, no han transcurrido un mes, se pusieron de acuerdo en Barinas, el 9 de enero, se logró la unidad, el gobierno de Nicolás Maduro mudó la capital para Barinas, mudó a todos sus alcaldes, gobernadores y ministros para Barinas. Ahí entregaron, y no ganó las elecciones. Ahí entregaron de todo, poseta, lavamano, de todo. Y gracias a esa gran coalición unitaria, incluso de la coalición de la unidad, ahí estuvo la exgobernadora de Táchira apoyando a Garrido, ahí estuvo el señor Falcón apoyando, todo, incluso estuvo la gente de Fuerza Vecinal, que a pesar que no lo dejaron participar, estuvo apoyando allí en Barinas. ¿Qué tiene que hacer la oposición, Douglas, en el 2022 y 2023 para ganar en el 2024? Entonces, ya te digo, fíjate, creer en ese informe que acabas de leer, que eso va a ser lineal y que siempre va a ser, y que el chavismo o el madurismo lo tenemos aquí para rato, eso no es verdad. Eso no es cierto. Eso no es cierto, porque las cosas aquí cambian. Mira, cuando Chávez gana en el año 99, Chávez creía que iba a gobernar hasta el 2021, que aquí no iba a suceder absolutamente nada. Y yo le recuerdo un episodio de un evento, no recuerdo si fue 24 de junio, 24 de julio, 5 de julio, no recuerdo, del señor comandante del plan República, del plan Libertador, del plan Ávila, un señor llamado, le decían el Gordo Rosendo. Rosendo parándosele firme a Chávez, saliendo de un tanque, y todo el mundo decía, bueno, ese es el tipo, el comandante, el jefe, el que se le para firme a Chávez. No habían transcurrido un año cuando ya Rosendo estaba conspirando contra Chávez, y Chávez en el año 2000 era una fuerza importantísima, una fuerza importante. Pero ¿qué sucede en el 2002? 11 de abril del 2002, compañeros, sale Chávez, se derrotó a Chávez. Los errores de la oposición, el calmonazo, todos los errores que se dieron, es otra cosa de analizar. Pero como tú ves, las cosas no son tan lineales como a veces vemos. 2002, 11 de abril, una gran marcha hasta Miraflores. Salió Chávez, Chávez se rindió, se rinde Chávez, lo mandaron a lavar los interiores y para allá, para Turiamo, preso.
rendido, renuncio, me voy. Cayó, se cometieron los errores. Pero para que tú veas, alguien en el año 2000 o en el 2001 hubiese dicho, oye, tenemos Chávez aquí para rato. Esas cosas no son no son tan ciertas. Y cuando, Emilio, este análisis que hace estos señores, dicen esto, ¿por qué Nicolás Maduro no hace una apertura a las elecciones? ¿Por qué tantas trabas para ir a unas elecciones libres? ¿Por qué? Porque sabe que si van a unas elecciones libres las pierde con quien sea. Yo estoy diciendo con el candidato Emilio Materán. Emilio es candidato a la presidencia de la República, con una oposición que tiene 80% de rechazo a Maduro. No estoy diciendo que ese 80% sea de la oposición, sea de Emilio Materán o sea de X candidato, pero que rechazan este régimen. Entonces, hoy, con unos acuerdos mínimos, con una dirección política, con una definición estratégica y táctica, que nos podamos unir, ese informe que acabas de leer, ese informe no tiene validez. Es decir, la política es un hecho dialéctico de cambio rápido, y sobre todo en Venezuela. Yo siempre recuerdo a Laureano Márquez, que decía que él estuvo viviendo en Europa 2 años y estaba aburrido porque las cosas no cambian. Entonces, oye, un semáforo, no hay carro, son las 2 de la mañana y está en rojo, yo tengo que esperar a que cambie, si no me pueden multar. Aquí en Venezuela las cosas son distintas. Es decir, pasado mañana cumplimos 30 años del Caracazo, pero ¿cuántos sucesos han sucedido después del Caracazo, del 4 de febrero? ¿Cuántos sucesos después del 11 de abril? ¿Cuántos sucesos se han dado? Entonces, la segunda pregunta, ¿qué debemos hacer? Yo creo que en la manera de unificar a la oposición... ¿Qué debe hacer la oposición 2022-2023 para ganar en el 2024? Yo creo que hay que trabajar sobre una propuesta programática, que nos pongamos de acuerdo todos sobre un programa de gobierno que nos unifique, que ahí haya participación de todos los sectores, de la iglesia, de Fede Cámara, de la izquierda, de la derecha, del centro, de todo el mundo, que nos pongamos de acuerdo. Primero en un programa de gobierno y después en una persona. Claro. Que ejecute ese programa de gobierno. Que ejecute ese programa de gobierno. Tenemos que ponernos de acuerdo. Tú le das más importancia al programa de gobierno que a la persona. Por supuesto, porque tú no puedes poner a X persona, decir, vuelvo a poner el ejemplo de Emilio Materán. Emilio, tú eres el candidato presidencial, ya, electo. Pero mira, este es el programa. Pero, oye, pero conmigo no se había discutido esto, conmigo no se ha dicho esto. No, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con ese programa. Yo no estoy de acuerdo con ese programa. No puede ser. Es decir, tenemos que ponernos de acuerdo. Oye, mira, el evento que sucedió en Chile, como Dios, se dio al contrario. Fue un debate de todas las fuerzas políticas, fue un programa, fue un acuerdo con Pinochet. Mira, estamos en esto. Vamos en esto, fue un acuerdo. Entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué debemos hacer el 2022? El 2022 tenemos que ser el año del encuentro de toda la oposición venezolana, y cuando hablo de la oposición venezolana estoy hablando de sectores del chavismo, del sector del chavismo que hoy no quieren a Nicolás, Para Nicolás no es un secreto que dentro del chavismo hay sectores que no lo quieren, y él no quiere a esos sectores chavistas. E incluso hay acciones que dicen que se comenzó a hacer una purga dentro del gobierno de sacar, es decir, lo que sucedió con el señor Rojito, presidente de PDVSA, pues, hace unos años. Eso es un pase de factura a ese sector, un sector muy poderoso desde el punto de vista económico. Le pasaron factura a los generales, que hay una cantidad de generales que eran chavistas o que son chavistas y que hoy están jugando en la banca, o aquellos que están presos también. Nos quedan escasamente 3 minutos, Douglas, y entrevistaba yo la semana pasada al jefe de la bancada de la Alianza Democrática en la Asamblea Nacional, el diputado Oscar Ronderos, y él decía que Maduro va a ser el candidato en el 2024 de acuerdo a su discurso el Día de la Memoria y Cuenta. ¿Tú crees que la oposición esté enfrentando a Maduro en el 2024 y es eso una ventaja para la oposición o una desventaja? Mira, yo sigo creyendo en que la política en general es una política muy cambiante, varía. Yo no sé si Maduro, el chavismo o el madurismo pueda soportar a Maduro mucho tiempo. Maduro para un sector del gobierno es una carga muy pesada.
para un sector incluso de la clase dominante, incluso para algunos países que apoyan al régimen de Nicolás Maduro. Maduro es una carga muy pesada, significa una carga demasiado pesada, crea demasiadas contradicciones en el seno de la oposición, crea demasiadas contradicciones, tiene muchas divisiones internas, demasiadas divisiones internas en el seno del partido. Es un partido muy fraccionado, es un partido muy difícil. Fíjate, ahorita acaban de detener a una alcaldesa, a un diputado, a un alcalde por tráfico de gasolina. ¿Qué es lo que están diciendo ya por allí? Que es un pase de factura de un sector. Es decir, es un pase de factura. Es decir, para nadie era un secreto que esos señores estaban traficando con droga y el nivel de riqueza, de la opulencia que estaban mostrando todos esos tipos. Eso no era ningún secreto. Eso me acordaba, yo hablaba eso ayer con un dirigente nacional, me acordaba de un caso que sucedió en el gobierno de Jaime Lucinchi. La iglesia venezolana comenzó a cuestionar a Blanca Ibáñez, que era ¿cómo era que le decían a Blanca Ibáñez? A la Barragana. La Barragana, le decían la Barragana, y comenzó la iglesia a atacar a Jaime, y a darle a Jaime, bueno, le hicieron una persecución a un cura, y eso se lo dejo para que lo investigue, a un cura en una ciudad de estado de Aragua llamado San Mateo. En San Mateo a un cura, y el cura traficaba con droga, y el gobierno lo sabía de hace tiempo, y agarraron para callar a la iglesia, le allanaron la iglesia en San Mateo al cura y le dijeron al cura y tuvieron que sacar al cura, y ya la iglesia no opinó más nunca sobre el caso de la Barragana. Callaron la iglesia. Sí, así juegan. Son juegos muy perversos, muy duros. Entonces, volviendo a la realidad hoy, para sectores del chavismo, para sectores del madurismo, Nicolás es un peso. Yo no sé si Nicolás puede jugar para el 2024. No sé, de verdad, a mí me parece una locura. Puede llegar a una negociación de poder llegar al 2024 con un candidato totalmente distinto. Ellos van ahorita a unas elecciones, están posponiendo el Congreso, si tienen problemas internos, no hay acuerdo sobre el problema de la presidencia. Diosdado Juego tiene un papel ahí, Tarek El Aissami tiene un papel importante en ese partido. Es decir, tú ves que hay una pugna por el poder político, del control del partido demasiado grande, y por lo tanto sería aventurado decir Nicolás llega al 2024. Creo que caería yo en contradicción en decir que siga al 24 cuando dije al principio de que la política es una política muy cambiante, que es dialéctica, que es de cambio, se producen cambios muy rápido. Entonces es igual que decir Juan Guaidó va a ser candidato al 2024. Yo no sé cómo está la oposición, los juegos que se pueden producir, quién le conviene más. ¿Qué le conviene más a las fuerzas, al capital? ¿Qué le conviene más incluso a los Estados Unidos, a la Unión Europea? Si es Juan Guaidó, o simplemente buscar un cambio de un ciudadano que represente más a ese sector de centro izquierda, porque de algo sí hay que dejar claro aquí, Emilio, que este es un pueblo, aunque sectores de la oposición lo nieguen, quieran ocultar eso, esto es un pueblo que obra y actúa sobre la base de una ideología de izquierda o de centro izquierda. Esto no es un pueblo de la derecha, esto no es un pueblo de derecha. Los ADECO, la socialdemocracia, es un pueblo de la centro izquierda. Todos los partidos, Leopoldo, para poder penetrar allí, ha sido sobre la base de la socialdemocracia. La mayoría de los partidos en Venezuela son miembros de la Internacional Socialista. Hasta PJ es miembro de la Internacional Socialista, que lo ocultan, por cierto, no lo dicen, pero son miembros de la Internacional Socialista. Los ADECOS son miembros. Que han entendido entonces que el pueblo está conectado con la izquierda, el pueblo ideológicamente. De hecho, pareciera ser algo del pueblo latinoamericano, más allá del pueblo venezolano. Oye, qué bueno, así es un hecho histórico en América Latina. Es un hecho histórico en América Latina, ese triunfo de Boric en Chile. Es decir, tú ves los cambios que se producen en América, es un cambio de la centroizquierda. Estos son pueblos que no están casados con la idea de la derecha.
Muchísimas gracias, Douglas. Lamentablemente pues se nos acabó el tiempo. Tratamos de hacer un programa dinámico que la gente pueda ver. Yo no creo en esos programas que duran hora y media en YouTube y entonces la gente pues ve la primera media hora. Lo hacemos un programa corto en respeto al tiempo de las personas que nos ven. Recordándoles que este programa lo pueden ver su versión final para las personas que se conectaron tardíamente en YouTube. Ustedes colocan Conversando con Emilio, entrevista a diputado Douglas Tineo, y ahí tendrán entonces este especial que el día de hoy hemos dedicado a propósito de los 30 años de la intentona golpista del 4 de febrero. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros y será hasta otra oportunidad donde estaremos conversando con Emilio. Chao, chao. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Style Shop, tu mejor opción